En la cama de un hospital, una persona de la tercera edad con una enfermedad desconocida sufre de delirios. Habla de su vida, de cosas que sí pasaron y cosas que de alguna manera son un invento de su mente. De pronto, jura ver una entidad que está parada en la esquina de su cuarto, pero nadie más la puede ver. Asustado, comienza a patalear y a gritar. Nadie sabe qué está pasando. Y así como empezó todo, así terminó. El corazón de la persona se detiene, y aunque todos sabían que en algún momento iba a pasar, están desconcertados y asustados. Nadie entiende lo que pasó. Del otro lado del mundo, un pequeño que duerme solo en su cuarto también está totalmente convencido de haber visto una presencia similar. Un hombre alto con un sombrero. Aunque sus padres no lo creen del todo, sí han notado que el comportamiento de su hijo ha cambiado mucho. Se ha vuelto solitario y ha mojado la cama un par de veces. El niño cuenta que el hombre del sombrero sabe que puede verlo. Incluso dice que le ha dirigido la palabra. Aunque no puede decir con seguridad qué le dice, esa situación le aterra al pobre niño. A través de los años, numerosas personas de todas partes del mundo cuentan la misma historia, desde niños en sus casas hasta jóvenes en la escuela o incluso en tiendas comerciales. Es el fenómeno denominado como gente sombra. Son fácilmente reconocibles, se manifiestan como personas comunes, pero están envueltos de un velo negro. A veces los describen con ojos de color rojo o amarillos y tienen la habilidad de escurrirse por los rincones de la casa o del lugar donde sean avistados. Se les ha visto atravesar paredes, y aunque hay personas que los describen como si tuvieran una especie de túnica, también hay reportes de personas que los ven con solamente un sombrero muy distinguible. Los reportes más comunes los describen como un cuerpo sin masa, hecho más bien de vapor o de energía. No se sabe con qué propósito contacten con las personas, pero normalmente después del primer avistamiento, el estrés y el caos envuelven la vida de las personas que los presencian. Hay varios tipos de descripciones generales de las personas. Después de todo, los reportes se pueden encontrar en todo el mundo, pero se pueden clasificar en dos principales tipos: los monjes y los hombres del sombrero. A los monjes normalmente no les gusta ser vistos, es por eso que toman una actitud más agresiva. Pueden ser vistos cuando la persona está en situación de gran estrés o de vulnerabilidad. El hombre del sombrero, por otro lado, se ha reportado más frecuentemente en parálisis del sueño o cuando las personas por alguna razón sufren de falta de sueño, ya sea por algún trastorno o incluso por abusos de sustancias ilegales. La forma de atacar de estas entidades es a través del miedo. De un momento a otro aparecen y se desvanecen. En parálisis del sueño, incluso las personas han sentido una opresión en el pecho, a tal punto de sentir una desesperación angustiante. Una sensación muy fuerte de que hay una presencia, algo en la habitación contigo. Así no lo puedas ver u oír, está ahí. Y no tiene buenas intenciones, quiere hacerte daño. Es un testimonio de una persona que sufrió de un episodio de parálisis del sueño. Por otro lado, el monje es más peligroso, porque incluso cuando estás despierto y a plena luz del día puedes tener una visita de este ser aterrador. Esta entidad está dispuesta a hacerte la vida imposible. Se han reportado casos que terminan en suicidios o incluso en la locura absoluta. A continuación, te contaré una anécdota de una aparición de la gente sombra. Espero te deje pensando tal y como me sucedió a mí. Estaba plenamente consciente aquella noche. Había terminado de escribir un exhaustivo ensayo para mi clase de filosofía y me moría de ganas por ir a la cama. Los exámenes finales eran los más pesados.
Fue entonces cuando, no sé por qué, tuve el pensamiento de que no estaba solo en mi habitación. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Recuerdo que recorrí con los ojos todo mi cuarto, iluminado apenas por la lámpara de mi escritorio. Me dije que era un tonto por pensar en tonterías y decidí acostarme. Entonces lo vi. Creí que era mi sombra, pero no. Era la sombra de un hombre con un sombrero. Estaba justo detrás de mí, y aunque no tenía rostro, tuve la certeza de que me estaba mirando. La silueta pareció crecer y extenderse en dirección hacia mí, cuando en un parpadeo simplemente desapareció de mi vista. Mi sombra era lo único que volvía a ocupar el dormitorio. Sin embargo, desde esa noche no he podido dormir tranquilo, pues sé que eso sigue en casa. También está el caso de una mujer que jura haber atropellado a uno de esos seres. La mujer mencionó ver una cara blanca y esquelética. Tras el golpe, lo único que pudo pensar fue: «Dios mío, atropellé a alguien». En ese momento salió de su vehículo, dio una mirada hacia atrás y fue entonces cuando el ser de sombra se levantó. La miró fijamente a los ojos y se desvaneció poco a poco. Mi primer encuentro con la parálisis del sueño y la gente sombra fue hace ya 8 años, cuando tuve mi primera parálisis del sueño. Por ese entonces había dado a luz a mi hijo, por lo que casi no dormía bien. El cansancio, el sueño y el estrés de esos primeros días de una madre primeriza me tenía agotada y agobiada. Fue entonces que un día, mientras intentaba dormir, tuve una sensación extraña que nunca antes había sentido. Sentía que todo mi cuerpo temblaba mientras se me iba erizando todo mi cuerpo. Era una sensación también de acalambramiento general. Entonces, asustada, abrí mis ojos y para más terror no podía moverme. Todo mi cuerpo estaba paralizado y me zumbaban los oídos. Por más que intentaba moverme o gritar, no podía. Me acuerdo de que podía ver toda mi habitación desde donde me encontraba acostada en mi cama. El miedo me invadió por completo, cuando empecé a sentir una presencia extraña, como si alguien estuviera viniendo hacia mi cuarto. Fue entonces cuando lo vi. Estaba parado a la puerta de mi cuarto mirando hacia mí. Era una silueta oscura de un hombre. Vi cómo se iba acercando hacia mi cama. Fue entonces cuando me di cuenta de que no tenía rostro. Me encontraba en una total desesperación, cuando escuché una palabra salir de aquel ser. Me decía: sorpresa. con una voz tenebrosa y sobrehumana. En ese mismo momento logré salir de aquel estado en el que me encontraba. Pude de un tirón levantarme de la cama. Me quedé sentada. Ya no había nada ahí en mi cuarto. Sentí un alivio enorme. Este relato nos lo cuenta Lisbeth Fernández Fuente, desde Holguín, Cuba. Especialistas en salud mental aseguran que las experiencias asociadas con figuras sombra son productos de trastornos psiquiátricos, condiciones fisiológicas o incluso asocian este fenómeno con el uso de sustancias ilícitas. Otra explicación que se le da a esta experiencia son los problemas y el estrés emocional. Puede ser un mecanismo de defensa de nuestro cerebro ante situaciones de potencial peligro. Cuando vamos por una calle solitaria y en especial por la noche, es cuando tenemos alucinaciones y representamos nuestro miedo en forma de una aterradora sombra. Lo extraño es cuando damos una vista más alejada de la realidad de estas experiencias y nos damos cuenta que es muy frecuente escuchar a personas decir haber visto algo mientras sufrían un ataque de parálisis del sueño. Es cuando más vulnerable nos encontramos y cuando las alucinaciones, si es que lo son, no son solamente visuales, inclusive van más allá de lo auditivo, ya que con mucha frecuencia se habla de opresión en el pecho o en el cuello, a tal grado de llegar a ser lastimados durante estos ataques. ¿Será acaso que nosotros ocasionamos la visita de estos extraños seres? ¿O es que ellos mismos ocasionan la parálisis del sueño para visitarnos en un estado más vulnerable?
No cabe duda de que entre más nos adentremos en este fascinante tema, más nos daremos cuenta de que el fenómeno es absolutamente real. No sabemos qué intenciones tiene el agente sombra o cuál es el propósito de las apariciones, pero en definitiva es algo aterrador. Si el video te gustó, te agradecería mucho si me regalas un like y compartir. Si quieres escuchar más de estas historias, dale al botón de seguir y a la campanita para que no te pierdas una edición nueva. Sígueme en mis otras redes sociales, donde también subo bastante contenido interesante. Abajo en la descripción dejaré los links correspondientes. Buenas noches y bienvenido a la realidad de lo desconocido.